Preámbulo a la sabiduría de la Kabbalah, escritos de Bala Sulam. Empezamos punto 101, página 185, título: El asunto del rompimiento de los Kelim y su caída a Bia. Página 185 en el libro en hebreo, pero el artículo también se encuentra en Kabbalah para el estudiante y en el sitio en español. Preámbulo o prefacio a la sabiduría de la Kabbalah. Punto 101. El asunto del rompimiento de las vasijas y su caída a Bia. Y se esclareció bien el asunto del ascenso de Man y la sefira de Dat, que son Kelim de interior de Zat de Nikudim, que se extendieron y subieron a Abba Ve'ima. Porque Abba Ve'ima recibieron la luz nueva de Ab Sag de Ak, de Zon de Ak, como punto de Shuruk, y bajaron la He inferior de sus Nikvei Enaim hasta el P, y elevaron sus Kelim de atrás, que estaban caídos en los Zat de Nikudim, que como resultado subieron también los Kelim de interior de Zat, que estaban pegados a los Kelim de atrás de Abba Ve'ima, y se convirtieron los Zat de Nikudim ahí como Man, y devolvieron a Abba Ve'ima frente a frente o cara a cara. Y como la Hei inferior, que es la cuarta Bjina, ya había regresado a su lugar en el lugar del P, por eso el zivug de golpe que se hizo sobre este masaj de la cuarta Bjina produjo 10 sefirot completas en la altura de Keter, con la luz de Yehidá, y se encuentran los Zat incluidos ahí como Man, que éstas también recibieron esas grandes luces de Abba Ve'ima. Y todo eso es solamente desde abajo para arriba, porque Abba Ve'ima son Rosh de Nikudim, son como Rosh de Nikudim, que ahí se hizo copulación que produjo 10 sefirot de abajo para arriba, pero después de eso se expanden también hacia un guf, cuerpo, es decir, de arriba para abajo. Y entonces se extendieron las Zat con todas las luces que habían recibido en Abba Ve'ima a su lugar abajo. Y se termina el Rosh y el guf del Partzuf de grandeza de Nikudim, y esta expansión se considera los sabores, gustos, teamim del Partzuf Gadlut, grandeza de Nikudim. Otra vez, punto 101. Y se esclareció el asunto del ascenso de Man y la sefirá de Dat, que son Kelim de interior de Zat de Nikudim, que se extendieron y subieron a Abba Ve'ima. Rav, que es su Rosh, el Rosh de ellos. Seguimos, porque Abba Ve'ima recibieron la luz nueva de Ab, Sag de Ak, de Zon de Ak, Rav de Nehi de Ak, como el punto de Shuruk, y bajaron la He inferior desde su Nikve Naim hasta la boca, P, Rav, recibieron grandeza, y elevaron sus Kelim de posterior, que estaban caídos en Zat de Nikudim, que como resultado subieron también los Kelim de interior de Zat, que estaban pegados a los Kelim de atrás de Abba Ve'ima. Y se hicieron los Zat de Nikudim ahí como Man, y devolvieron a Abba Ve'ima frente a frente. Rav, es decir, ¿todos se pueden imaginar esa situación? ¿Sí o no? Que tenemos un Partzuf que salió, Keter, Abba Ve'ima y Zon de Katnut, de pequeñez. Ahora ellos reciben Gadlut, grandeza. Es decir, viene la luz de Absag y se hace Zivug sobre Bjina Dalet Gimel o Dalet, 4, 3 o 4, y entonces el Rosh de Nikudim, que se llama Abba Ve'ima, recibió grandeza, Gadlut. ¿Y qué quiere decir? Fuerza de arriba. ¿Todos se imaginan eso bien? La luz viene y entra por medio del Partzuf Sag a Keter de Nikudim, de Keter de Nikudim a Galgalta Enaim de Abba Ve'ima de Nikudim, y a Hap
de Abba Veima caídos en Galgalta Enaim de Zon de Nikudim. Entonces estos Ahab empiezan a recibir luz de Gadlut, grandeza, es decir, eso les da fuerza para juntarse a sus Galgalta Enaim. Y Galgalta Enaim de Abba Veima y Ahab de Abba Veima se hacen otra vez nuevamente un Rosh y no en dos mitades. Y con eso Abba Veima recibieron Gadlut, grandeza. Rosh se hace grande. Junto con Ahab de Rosh, con Ahab de Abba Veima, subieron a Abba Veima también Galgalta Enaim de Zon, de Guf, del cuerpo, de Guf de Nikudim, porque ellos estaban pegados en Katnut. Entonces cuando Galgalta Enaim de Abba Veima recibieron Gadlut, Ahab de Abba Veima recibieron Gadlut, los Galgalta Enaim de Zon que estaban pegados a Ahab de Abba Veima también subieron con ellos juntos. Y entonces se hizo en Rosh de Abba Veima, se hizo Galgalta Enaim de Abba Veima, Ahab de Abba Veima y Galgalta Enaim de Zon. Galgalta Enaim de Zon, estos que se encuentran ahora en Ahab de Rosh de Abba Veima, estos se llaman Man. ¿Está claro? Preguntar. Sí. Nosotros podemos decir que hay dos fases. Primero llega luz de Ab-Sag, sobre que baja la Parsá, y solo después hay Zivug de Aka'a sobre la luz de Jochma, que después entra y hace el rompimiento de las vasijas. Rav, no. No. Primero que sobre eso no está escrito aquí de esta manera. Entonces, ¿por qué tú añades? Tú primero aprende lo que está escrito. Se habla aquí de acciones. ¿Cómo exactamente ocurre? Todavía lo vamos a aprender después. ¿Sí? Cuando Galgalta Enaim de Zon en Ahab de Abba Veima, eso se llama Man. Rav, no. Solo Galgalta Enaim de Zon, cuando suben con Ahab de Abba Veima al grado de Abba Veima a Rosh de Abba Veima, ellos se llaman Man. Dani. Entonces, ¿quién empezó la acción? ¿Quién la causó? Rav, la luz de Absag, Dalet Gimel 4.3. Entonces, aquí es todavía un fenómeno que ocurrió desde arriba, no de abajo. Rav, ¿cierto? ¿Quién más? ¿Ya está? Bueno, muy bien. O tal vez no es bueno. Sí. ¿Qué es pegados? Que Galgalta Enaim del inferior de Zon está pegado a Ahab de Abba Veima. Rav, Abba Veima, papá y mamá, están en la segunda restricción, Tzimtzum Bet. Eso se llama que su Ahab de ellos no está en uso. Están caídos dentro de los Galgalta Enaim de Zon. Y entonces lo que sale es que Galgalta Enaim de Zon y Ahab de Abba Veima tienen el mismo nivel, grado, la misma luz. Y eso es lo que los acerca uno al otro, incluso los adhiere uno al otro. Después le llega a Ahab de Abba Veima la luz de Gadlut, de grandeza. La luz Dalet Gimel 4.3. Y ellos se vuelven grandes, se hacen grandes. Ellos empiezan a iluminar con una gran fuerza al querer otorgar, queriendo otorgar con sus vasijas de recepción. Eso se llama que ellos se elevan a sí mismos a su propio Galgalta Enaim, a un grado más alto, a Rosh, porque ellos pueden ahora
Ellos ahora pueden pensar con el fin de otorgar incluso en las vasijas de recepción de ellos. ¿Y qué ocurre con Galgalta Enaim de Zon? Los Zon que estaban pegados con Ahab de Abba Veima durante la Katnut, la pequeñez que en Ahab de Abba Veima no había luz, no había fuerza de otorgamiento, sino solamente anulación. Zon también estaban anulados. Galgalta Enaim de Zon no pedían nada. Pero ahora que Ahab de Abba Veima dicen, nosotros queremos otorgar con nuestras vasijas de recepción, es decir, para recibir con el fin de otorgar. Aunque es Rosh. Rosh no recibe, pero la planificación, el plan de recibir con el fin de otorgar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Galgalta Enaim del inferior están pegados al Ahab del superior. Ellos ahora tienen que estar dispuestos o capacitados, tienen que estar ahora listos, dispuestos para participar en otorgamiento en un nivel completamente diferente, como los Ahab de Abba Veima, que ellos están dispuestos a dar incluso en otorgamiento sobre la grandeza. Entonces, Zon también crece, aunque son kelim de otorgamiento, pero son kelim de otorgamiento que antes no hay kelim de otorgamiento. Kelim de otorgamiento es el creador, tampoco no son kelim, son fuerzas de otorgamiento. No existen kelim de otorgamiento porque kli es el deseo de recibir. Es decir, Galgalta Enaim del inferior ahora tienen que crecer como los Ahab del superior, es decir, estar en otorgamiento como los Ahab del superior. Como el superior ahora recibió fuerza adicional para otorgar, también Galgalta Enaim del inferior tienen que recibir fuerza adicional. Y entonces ellos pueden subir junto con los Ahab del superior arriba. No es así nomás un ascensor, no es así nomás un ascensor que te eleva, sino que tú tienes que estar pegado a los Ahab del superior. Tienes que aceptarlos. Tienes que estar dispuesto o listo, capacitado para esa grandeza de Ahab de superior, aunque con tus vasijas de otorgamiento. Es decir, que tú creces al lado del superior, que el superior es grande, y él va ahora en recibir con el fin de otorgamiento, él va a planear toda la acción del final de la corrección. Ahab de Abba Veima están haciendo ese plan, cómo ahora podemos llegar a otorgar toda la luz al Zon y que Zon haga el final de la corrección. Y Galgalta Enaim del inferior ahora cuando suben a Abba Veima, ¿sí? Junto con Ahab de Abba Veima, ellos tienen que estar listos o capacitados para eso. Es decir, no son Galgalta Enaim que estaban durante la Katnut, ya son Galgalta Enaim que planifican que servir como Galgalta Enaim de Gadlut. Eso se llama que los Ahab del superior elevan a los Galgalta Enaim del inferior. Es decir, el inferior aquí también está en un gran trabajo aquí. Está haciendo mucho trabajo. Hay aquí muchas cosas que no pienso que conviene. Es decir, Galgalta Enaim que estaban durante la Katnut, Galgalta Enaim del pequeño, Rosh pequeño, pero Galgalta Enaim de Gadlut, es decir, que tengo la posibilidad y yo hago planes grandes y estoy trabajando con Kelim de Ashpa'ah, de otorgamiento del final de la corrección, vasija de otorgamiento del final de la corrección, que Keter, Jochma, Gar de Binah va a haber en el Partzuf, que va a estar todo en Havaya principal de las 4 fases de luz directa que va a realizar el final de la corrección. Así, tales cuentas. Y todo eso está ahora aquí
en el mundo de Nikudim. Es decir, son cosas muy grandes, no es simple para nada lo que pasa aquí. ¿Está bien? Vamos a seguir. Estamos en el medio de letra 101. Rab, entonces lee otra vez. Bueno, de nuevo, el asunto del rompimiento de las vasijas y su caída a Bia, punto 101 del principio. Y se esclareció bien el asunto del ascenso de Man y la Sefirá de Daat, que son los kelim de interior de Zat de Nikudim que se extendieron y subieron a Abba Ve'ima. Porque Abba Ve'ima recibieron la luz nueva de Ab-Sag de Ak, de los Zon de Ak, como el punto de Shuruk, y bajaron la He inferior de sus Nikve'enaim a la boca, y elevaron los Kelim de espalda de ellos que estaban caídos en los Zat de Nikudim, que como resultado subieron también los Kelim de interior, de frente de Zat, que estaban pegados a los Kelim de espalda de Abba Ve'ima, y se hicieron ahí los Zat de Nikudim como Man, y devolvieron a Abba Ve'ima a frente. Y como la He inferior, que es la cuarta Bejina, ya había regresado a su lugar en el P, por eso el zivug de acá que se hizo sobre este masaj de la cuarta Bejina produjo 10 sefirot completas en la altura de Keter con la luz de Yehidá, y se encuentran los Zat incluidos ahí como Man, que éstas también recibieron esas grandes luces de Abba Ve'ima. Y todo eso se hace solamente desde abajo para arriba, porque Abba Ve'ima son Rosh de Nikudim, que ahí se hizo el zivug que produce 10 sefirot de abajo para arriba. Y después de eso se expanden también en cuerpo, o sea, desde arriba para abajo. Y entonces se extendieron los Zat con todas las luces que habían recibido en Abba Ve'ima a su lugar abajo. Y se termina el Rosh y el Guf del Partzuf de Gadlut de Nikudim, y esta expansión es discernida como los gustos o sabores del Partzuf, los Teamim de la grandeza de Nikudim. Rab, es decir, si no entramos más adentro de las cosas, así en forma superficial son cosas muy sencillas. Hubo Katnut del mundo de Nikudim, pequeñez, que es Galgalta Enaim de Keter, Galgalta Enaim de Abba Ve'ima, Galgalta Enaim de Zon, ¿sí? Rosh de Itlabshut, Rosh de Aviut y Guf. Todo en Galgalta Enaim. Kelim de otorgamiento únicamente. Los Kelim de recepción existen, pero están adentro, encerrados, no están en uso. Eso se llama espalda, a espaldas. Espalda, vasijas de recepción están adentro, las espaldas están adentro. Ahora viene la luz de Gadlut, grandeza, desde arriba, de Ab y de Isag. Se expande desde arriba de Tabur y entra a Keter de Nikudim, Galgalta Enaim, su Galgalta Enaim, y entonces sale que Keter recibe grandeza, Gadlut, o sea, recibe una fuerza para poder añadir su Ahab a los Galgalta Enaim, y entonces hay grandeza de Keter. Después hay grandeza Gadlut de Abba Ve'ima, que por vía del Keter entra luz de Ab-Sag a Galgalta Enaim de Abba Ve'ima, le da fuerza a los Ahab de Abba Ve'ima. Todos escuchan a juntarse a Galgalta Enaim de Abba Ve'ima. Y entonces Abba Ve'ima reciben 10 sefirot, no la mitad. ¿Sí? Se hicieron 10 sefirot completas. Junto con los Ahab de Abba Ve'ima entran al mismo grado de Galgalta Enaim de Zon y se encuentran dentro de Abba Ve'ima como Man, ¿sí? Y entonces después Zon reciben grandeza, Gadlut, que ya tienen fuerza para unir sus Galgalta Enaim con sus Ahab. Y la luz superior va y pasa de Keter a Abba Ve'ima y a Zon,
y ya está. Y causa el rompimiento. Bueno, eso ya después lo vamos a aprender. Pero eso se llama que el partzuf de Katnut de Nikudim se vuelve Gadlut de Nikudim, grandeza de Nikudim. ¿Eso está claro? No, Shlomo. Sí, Shlomo. ¿El masaj de quién usan los zat del inferior? Rav, no entiendo lo que dices. El rompimiento ocurrió. Rav, no, decime exactamente lo que estás diciendo, no me expliques. No explico, dice Shlomo. Él escribe que zat, las 7 inferiores subieron arriba, como man. Rav Galgalta Enaim de Zon. Él no escribe Galgalta Enaim, él escribe Zat. Subieron como man arriba. Por eso, por favor, Rav, ¿dónde lo escribe? En la mitad, que como resultado subieron también los kelim de Panim de Zat pegados a los kelim de atrás de Abba Beima. Y se hicieron ahí Zat de Nikudim como man. Rav, sí. Entonces Zat de Nikudim. Rav, Zat de Nikudim no es la mitad inferior de Nikudim. Zat de Nikudim es todo el zon de Nikudim. Todo el cuerpo, el guf de Nikudim lo llama Zat, 7 inferiores. Porque Rosh es Keter, Chochma y Bina. Y después las 7 inferiores, Zat, los llama cuerpo, guf. Entonces él dice en general que el cuerpo, guf, sube a Rosh, a la cabeza, y eso se llama man. Bueno, ahora él no tiene masaj, pantalla. No tuvo masaj, pero de todas formas subió arriba. Primero que eso que existe, incluso como Galgalta Enaim, significa que sí tiene masaj. Sobre los kelim de Katnut, sobre sus kelim de otorgamiento. Y ahora también recibió la luz Absag de Ahab de Abba Beima, que lo conectaron, que lo anexaron a ellos y lo elevaron al grado de Rosh. Y cuando lo elevaron al grado de Rosh, hay aquí una pregunta. ¿Quién subió al grado de Rosh? La carencia, el Jizarón, porque Rosh no son kelim. Lo que el inferior sube de su guf, de su cuerpo, lo que el Rosh lo que el Rosh eleva el cuerpo hacia sí, hacia la cabeza, hacia el Rosh, sí. Él no eleva los kelim, las vasijas, él eleva las carencias, los jesronot. Y entonces esos kelim del guf están en Rosh y se llaman man. Y eso es lo que causó el zivug para grandeza. Después, yo no salto como ustedes. ¿Dónde está escrito eso? Shlomi dice que él causó. Rav, ¿sí? Eso causó la gadlut, la grandeza. Bueno, Shlomi, no me queda claro en la transición de Katnut a Gadlut. Rav, no está escrito. Amigos, ¿por qué ustedes no respetan lo que él escribe? Escribe tu propio libro. Hay aquí tantas sutilezas entre las palabras. Y si ustedes escriben, entonces ustedes escriben y no es él quien escribe. ¿Qué, Leibovich? ¿Por qué llegó la luz de Absag? Rav, la luz de Absag se llama demanda para estar en otorgamiento con kelim de recepción de Kabbalah. Leibovich, entonces, ¿Zon lo demandó? ¿Quién demandó esa luz? ¿Zon? Rav Reshimot Dalet Gimel 4.3. Que los Nekudot de Sag recibieron de Nehi de Ak. Eso es Reshimot. Que quisieron estar en Gadlut y recibir con el fin de otorgar toda la luz de Jochma del final de la corrección. Leibovich, entonces es una segunda acción. Primero salió Katnut. Rav Katnut del mundo de Nikudim salió sobre Reshimot Bet Aleph Tzimtzum Bet. Y entonces acción adicional es luz Absag. Rav, la segunda Reshimot después demandan lo suyo. Sí. Él escribe aquí que
que Abba Veima como Rosh de Nikudim, que hay aquí de abajo para arriba. Aquí está. Entonces él solo está como de abajo para arriba porque Abba Veima de Rosh de Nikudim, donde hicieron Zivug y se produjeron 10 sefirot de abajo para arriba. ¿Qué son esos? Rav Rosh siempre es de arriba. De abajo para arriba, perdón, que trabaja con cálculos, otorgamiento y no con los kelim mismos, sino solamente con las raíces de las vasijas. ¿Más? Sí. Sobre el ascenso, la elevación de Man. El inferior no tiene que trabajar sobre las carencias, sino solo en relación a la adhesión al superior. Solo trabajar en adhesión al superior. Rab, eso que el inferior se pegó al superior con su trabajo, si se trata de nosotros, ahí se hizo todo por medio de una fuerza de arriba. Entonces, Galgalta Enaim de Zon, pegados a Ahab de Abba Veima. Y Abba Veima, por lo tanto, los elevan junto con ellos al grado de Rosh. Entonces, Galgalta Enaim de Zon, que se encuentran en Rosh con Ahab de Abba Veima, ellos despiertan a Abba Veima y ese despertar de ellos, esa carencia en Abba Veima que ellos transmiten, eso se llama Man, que ahora al Rosh de Abba Veima, a Jochma y Bina, tienen carencia desde abajo, que llegó de abajo, que el Guf de Zon de los niños demanda de ellos que ellos hagan Zivug y les den de acuerdo a ese Man. ¿Y qué es el Man del Zon? Estar en recibir con el fin de otorgar, recibir el poder para los kelim de Ahab de Zon, añadirlos a ese grado y hacer sobre ellos Zivug, sobre todo el Zon, y transmitirles la luz de Jochma que ellos reciban con el fin de otorgar. Esas carencias que ahora se encuentran en el Rosh de Abba Veima se llaman Man. Mein Nukvin. Es decir, que la Nukva se conectó con la Binah y se hicieron juntas. Y se juntaron. Pregunta, me hace como una revolución en la cabeza lo que usted explicó ahora, porque es como si no tenemos que trabajar del todo sobre carencias, sino solo trabajar sobre Rab, ¿sin carencias? Depende qué carencias. El gizarón de otorgar. Itai, no tengo lo que buscar en mi carencia de otorgar, porque lo que existe en mí ya existe. No tengo. Y lo que tengo que hacer es solamente apegarme, adherirme supuestamente al Ahab de mi superior, digamos en la decena, y donde ellos van a subir. La carencia que ya existe en mí se va a realizar porque ellos subieron. Rav, bueno. Perkin, ¿no? Sí, Perkin. Simplemente quiero asegurar que lo entendí bien. Al principio hay luz de despertar de vida, luz de Absag, que de hecho revive el sistema, despierta el sistema, y entonces como Zat están pegados a Hab de Abba Veima, entonces ellos suben arriba y entonces hay una demanda adicional que despierta, se revela una demanda adicional de Zat y eso causa que Abba Veima hagan un zivug adicional y entonces reciben una luz adicional que eso rompe todo. Rav. Esperan, todavía no hablamos del rompimiento. Él solamente dice una palabra sobre eso. Dima, pero pregunto si hay varias luces, que al principio la luz que recibe como luz de vida, después una luz adicional que es la que causa el rompimiento. Rav, no hay luz que causa rompimiento así. Es luz que se quiere recibir con el fin de otorgar, pero como no están capacitados porque se reveló la cuarta vejina misma, que antes estaba oculta, ella causa el rompimiento, no la luz causa el rompimiento. Seguimos. Punto 102. Porque también en el Partzuf de Nikudim,
se disciernen las 4 bejinot. Teamim, sabores, nekudot, puntos, tagin, adornos de las letras y otiot, letras. Porque en todas las fuerzas que hay en los superiores es inevitable que existan también los inferiores, sino que en el inferior se añaden asuntos sobre el superior. Y se esclareció ahí que la expansión principal de cada parzuf se llama teamim, sabores, y después de su expansión se hace el golpeo de luz circundante sobre la luz interna, que por medio de este impacto se purifica el masaj en forma gradual hasta que se iguala al P de Rosh, y como la luz superior no para, se encuentra la luz superior copulándose en el masaje en cada estado de espesor a lo largo de su purificación, o sea que se purifica de la 4ª bjina a la 3ª bjina sale la altura de Jochma, y cuando viene a la 2ª bjina sale la altura de Binah, y cuando llega a la 1ª bjina sale la altura de Zeranpin, y cuando llega a la bjina de Shoresh Rey sale la altura de Malhut. Y todas estas alturas que salen sobre el masaj a lo largo de su purificación se llaman nekudot, puntos, y los reshimot que permanecen de las luces después que se retiran se llaman tagim, los adornos de las letras, y los kelim que quedan después del retiro de las luces de ellos se llaman letras o tiot. Y después que el masaj se purifica completamente del espesor del guf, se encuentra completamente en el masaj de P de Rosh, en el zivug de ahí, y sale sobre él ahí un segundo parzuf, y entiéndelo bien después todo el asunto. Rav, aquí no hay nada nuevo. ¿Hay lo que preguntar? Esto es como siempre, sobre tanta, habló sobre lo que aprendimos. Seguimos. Punto 103. Y aquí, de la misma manera, exactamente la misma manera, se hizo aquí lo mismo en el parzuf de Nikudim. Porque aquí también salen 2 parzufim, Ab y Sag, uno debajo del otro. Y en cada uno de ellos hay Teamim, Nekudot, Tagin y Otiot. Y toda la diferencia es porque la purificación del masaj no se hizo aquí por el golpeo bitush de la luz circundante sobre la luz interna, sino por la fuerza de juicio de Malhut concluyente que estaba incluido en esos kelim. Y por eso no permanecieron los kelim vacíos en el parzuf después del retiro de la luz, como en los 3 parzufim Galgalta, Ab, Sag de Ak, sino que se rompieron y murieron y se cayeron a Bia. Punto 104. Preguntas no hay, ¿no? ¿O sí? No. Bueno. Todos entraron en un sueño. ¿Están durmiendo? Otra vez, punto 103. Punto 103. Volvemos a leer eso. Y exactamente la misma manera se hizo aquí también en el parzuf de Nikudim. Porque aquí también salen 2 parzufim Ab-Sag, uno debajo del otro. Y en cada uno de ellos hay Teamim, Nekudot, Tagin y Otiot. Y toda la diferencia es que el asunto de la purificación del masaj no se hizo aquí por el bitush, golpeo de la luz circundante sobre la luz interna, sino por la fuerza de juicio en la malhut que termina, que estaba incluida en esos kelim, y por eso no permanecieron los kelim vacíos en el parzuf después del retiro de las luces, como en los 3 parzufim Galgalta, Ab, Sag de Ak, sino que se rompieron y murieron y se cayeron a Bia. ¿Está bien? ¿Qué? Explique, no está claro lo que está escrito. ¿Qué letra? Pregunta Rav. 103, lo que acabamos de leer. ¿Qué diferencia hay? Rav, bueno, solo quería saber si tú sabes. Punto 103. Está leyendo Rav. Y exactamente de la misma manera como fue en los parzufim Galgalta, Ab-Sag, y lo hizo aquí también en el parzuf de Nikudim. Porque aquí también salen 2 parzufim, Ab y Sag, donde el parzuf de salió Ab-Sag,
uno abajo del otro. Y en cada uno hay Ta'amim, Nekudot, Tagin y Otiot. Es decir, cuando viene la luz grande, luz de Absag, da fuerza a todo este Partzuf Keter Abba Veima Izon. Es un Partzuf. Le da fuerza a ese Partzuf único para que empiece a recibir con el fin de otorgar. Eso es todo. Entonces tuvimos Partzuf Galgalta, Absag, y ahora este Partzuf que se llama el mundo de Nikudim. Él así solamente se llama Olama Nikudim. Partzuf, 10 Sefirot. Y entonces él recibe con el fin de otorgar. Tiene Reshimot 4 y él va a hacer Zivug sobre Dalet, Gimel, Bet, Aleph, Shoresh, raíz. Por eso él dice, salen Teamim, Nekudot, Tagin y Otiot, es decir, como en Galgalta, Absag. Y sigue leyendo. De todas las diferencias de los Partzufim anteriores es porque la purificación del Masaj no se hizo aquí por el golpeo, la luz circundante en la luz interior, sí, como hubo ahí, que la luz circundante vino al Tabur y quiso bajar ese límite, que el Partzuf reciba más, sino que aquí se hizo diferente, que el Bitush no se hizo por medio del Partzuf. Se rehúsa y no quiere recibir más y por eso se purifica, sino que debido a la fuerza de juicio en la Malhut concluyente que estaba incluido en esas vasijas, es decir, que se reveló en el Toj del Partzuf en el interior que él recibió con el fin de otorgar, en la fuerza de din, de juicio de la Malhut que ella quiere recibir con el fin de recibir. Y por eso las luces se huyeron y el Partzuf se terminó y se rompió. ¿Sí? Y por eso no quedaron las vasijas vacías en el Partzuf después que se retiraron la luz, como por ejemplo Galgalta, Absag, que los Kelim quedan, permanecen los Kelim, ellos solo se vacían de la luz. Sí, como en los 3 Partzufim anteriores, Galgalta, Absag, sino que se rompieron y cayeron a Abia, y murieron y cayeron a Abia. O sea, esas vasijas recibieron con el fin de recibir, como la fuerza de Absag, en el poder que puede recibir para otorgar de Virginia Dalet, Malhut de Malhut, Sashteak, y no es suficiente. No puede ser que venga al parte del Partzuf porque no son capaces de recibir para otorgar. Porque no hay poder es para que podamos hacerlo así. Porque no se impresiona del Creador. Eso no me... ¿Por qué? Porque esa fuerza justamente es la fuerza del Creado. Tiene que estar. Si no, toda esta cosa ya está vendida de antemano, sino que tiene que haber en el Creado fuerza, un discernimiento que es inverso, opuesto al Creador. Y con esa inversión, el Creador no puede influenciarle, no lo puede invertir, no lo puede dar vuelta. No tiene esa habilidad el Creador. En ese sentido, el Creador creó la piedra, una piedra que no pueda, ¿cómo se dice? Que no la pueda levantar o no la pueda dar vuelta. El Creador mismo creó una piedra que él no la pueda levantar o no le pueda dar vuelta. Así suena. Así es. ¿Está claro? Sí. Desde el principio del desencadenamiento, Galgalta, donde estaba la recepción de la luz que retorna. ¿Qué es este querer recibir
No, nosotros queremos recibir en orden de otorgar. Sí, pero continúa la pregunta. Queremos regresar la luz. Y escuchamos, no, sin embargo, esto es Malhut, dice Rab. Esto es para otorgar por sí mismo. Para que la luz superior entre, y nunca hemos visto como tal cosa. Esto es para otorgar. ¿Y por qué parece que se rompe aquí? Porque esto es sobre de Malhut. Por encima del Malhut. Y esto es lo que rompe todo, dice. Porque Malhut de Malhut existe solamente. Entonces, ¿qué es el Galgal Tevinán no es esto el Malhut de Malhut? No, lo que pasa es que yo quiero recibir para otorgar en todos mis kelim. Y hay un poder que da la luz y tienes que seguir. Y esto es para que puedas recibir en orden de otorgar. Vale, si quieres recibir para otorgar la luz de Insof, adelante. Entonces, lo que es revelado es Malhut de Malhut. En el momento de la recepción, o en el momento de llegar al Rosh. Esto es porque ocurre aquí perdón. Tú sabes, es como cuando un niño dice, se rompió. No había planeado esto. Se cayó por sí mismo y se rompió. Por la maldición de Adab Harishon en el Parzuf. Y no vamos a leer de esto, pero es el mismo proceso. Él estaba planeando la Debekut completa. ¿Ok? La pregunta es, espero que sea permitida. Yo aún no entiendo cómo la luz de Zak puede entrar. La luz es buena, pero ¿por qué es la luz de Jochma en Tabur? Se supone que es prohibida porque es la primera restricción. No está cancelando Tzimtzum Alet, sino Tzimtzum Alet, la segunda restricción. La segunda restricción puede ser cancelada. Tzimtzum Bet significa regresar a recibir para otorgar y es en su recepción. Si eres capaz de esto, serás honorable, más dignificado. Continúa la pregunta. Tzimtzum Bet es yo no tengo el poder de recibir para otorgar en mi ahab, en mis vasijas de recepción, y es por esto que estoy restringido por mí mismo. Pero ahora tengo el poder de recibir para otorgar en mis vasijas de recepción y yo me abro entonces. Sí, continúa pregunta. Quizá porque el Zak esencialmente califica el Parzuf para recibir. Entonces el Zak, sin embargo, es Hasadim, no es la luz de Jochma que entra en el Tzimtzum, es solo en el Zak de Tzimtzum Bet. La restricción no es restricción de Zak, las vasijas de recibir no tienen una restricción, pero la restricción estuvo en las vasijas de recepción por sobre del Abhab. Esto fue revelado en Zak y por eso no hay poder de recibir para otorgar. Tzimtzum Bet es la prohibición de trabajar con las vasijas de recepción. Sí. Un estudiante de Israel está preguntando, él escribe al principio del 103 que la vasija está rota en Bia. Ahora Tzilut en Bia es donde esto pasa siempre después o puede ser por encima del Parsa y considerado Bia. Rab, Bia significa los mundos de Bia, los que no hemos alcanzado aún. Sin embargo, el lugar de los mundos de Bia es el lugar de las vasijas de recepción que revelamos en Nekudot de Zak.
Cuando Nekudot de Sak está dividido en las vasijas de otorgamiento de Tabur de Fatsa, vasijas de recepción y Patzuf de Atzium. Sí. Mario de Filipinas está preguntando qué maneja la acción de la luz de Absag. La luz de Absag le recibimos dice cuando estas se manejan para otorgar. Esa es la luz de Absag. Bueno, chicos, vamos, si seguimos así nos vamos a dormir. Vamos a continuar. El Partzuf Tianim 104, el Partzuf Tianim que emergió en el mundo de Nikudim, que es el primer Partzuf Nikudim que surgió en el nivel de Keter, apareció Rosh con Rosh y Guf. El Rosh surgió de Abba Behima y el Guf de Hipashut de Sat, desde P de Abba Behima hacia abajo. Este Hipashut desde P hacia Abba Behima hacia abajo se denomina Melech Hadat. Y esto es, por cierto, de la totalidad de Sad de Nikudim, que se volvieron a expandir a su sitio luego del alzamiento del mal. Pero debido a que su Shoresh quedó en Abba Behima, el sustento y subsistencia del Panim Bepanim de Abba Behima, llamado Moach Hadat, que acopla a Abba Behima su expansión dentro del Guf desde arriba hacia abajo, se denomina Melech Hadat. Este es el primer Melech, rey de Nikudim. Esto significa, dice Rab, que es la misma deficiencia que ahora tuvo en Abba Behima desde todo el son que subió hacia la devoción de Abba Behima en el Sibuk por encima de Gadlut. Esta deficiencia obligó a Abba Behima a hacer Panim Bepanim en el Rosh, tanto como Galgalta el Rosh lo hace con el Hakuk de Haká, y el Rosh es la luz que se expande en el Guf. Este Partzuf es llamado Melech Hadat, el rey de Dat. ¿Por qué? Porque el Sibuk de Haká aquí en Gadlut es el Partzuf que es llamado el mundo de Nikudim, es llamado Olam, mundo. Este Sibuk fue hecho porque la deficiencia que se rompió de abajo de Son a Abba Behima, Son está cancelando la segunda recepción, dándonos el poder de recibir para otorgar. Nosotros queremos recibir para otorgar. Esta deficiencia que está en Abba Behima de Son es llamada Man. Y entonces esta deficiencia donde Abba Behima copuló con el Rosh, ambas, el poder y la luz, el Partzuf hizo el Keter de Rosh de Abba Behima en el Guf, así como el Partzuf previo, que la deficiencia trabajó arriba de Guf hacia el Rosh. Ahí las deficiencias bajaron desde arriba, desde Malchut Ein Sof a Galgata, y todos bajaron desde arriba, y ahí la deficiencia subió desde abajo, de Galgalta en Naim de Son, y subió a Abba Behima y canceló en Tzimtzum Bet la segunda restricción, dándole el poder de recibir para otorgar. Y entonces, cuando esto fue hecho, entonces Gimel de Rosh es Abba Behima, que es el Guf, que es Melech Hadat, que es el rey de Dat. ¿Por qué se llama Melech Hadat? Porque el hombre que comparó a Abba Behima para recibir la luz de Jochma, en recibir para otorgar, este man es llamado Dad, y junta Abba Behima con Keter.
Con esto el Parzuf es concluido porque se rompió. Ellos recibieron para otorgar. En la luz está hecha para bajar del Guf y empezar a romperse. Y empezó a romperse. Entonces se rompió este Parzuf entero. Entonces Abba Be'ima fue cancelado de la línea y para poder llegar al Guf, y el Guf estuvo roto, y esto es lo que permaneció. Pero no actualizaron los Reshimot en el grado de los Reshimot. Pero este pequeño Reshimot nos dice que Abba Be'ima hizo haz un sibuk de mí, dame el poder, lléname, para poder recibir, para otorgar, no por el del Dalet, pero por el Gimel. Y Abba Be'ima hizo el sibuk y le dio los poderes, y también recibió para otorgar, y la fuerza de Din, los juicios fueron revelados con la recepción para otorgar, y esto también se rompe. Y es considerado que murió. Murió significa que las vasijas de recepción permanecieron en el Ahab, porque es considerado ahí. Y entonces que hasta que todos los Reshimot que estaban en Son, que fueron capaces de elevarse en Abba Be'ima, dame el poder de otorgar, dame la habilidad de otorgar, de recibir para otorgar, y todas las luces. Y Son fue completamente roto, Son de Nekudim, y Abba Be'ima regresó a Katnut. Eso es todo en estos dos, en el Rosh. Toda esta materia es en Abba Be'ima, y es donde entra, esto es llamado la consolidación del mundo de Nekudim. ¿Cuál es el resultado de esto? Que se ha roto, y todos estos Parzufim emergieron en Son. Tenemos pensamientos, intenciones que son rotas del Rosh de Abba Be'ima. Realmente todo ha estado roto. El resultado del ocultamiento es que está dando las vasijas de recepción, intenciones para recibir, de recibir para otorgar, y lo que viene afuera es el resultado de esto, que hubo un éxito, y todos estos discernimientos son necesarios para después corregirlos, y ahora precisamente ¿dónde es la corrección que tenemos que hacer y alcanzar el final de la corrección? Sin las corrupciones no seremos capaces de reconocer las correcciones, y con las corrupciones y las correcciones podemos planear y llegar a todo. Y tenemos que la destrucción fue necesaria, y pues tenemos que llegar juntos, acercarnos al trabajo espiritual y pasar por todos estos discernimientos de la destrucción. Y solo después sabremos cómo sobrepasarlos, todos estos discernimientos, y entraremos a las verdaderas correcciones. Pregunta: ¿cuál es la diferencia esencial entre Bejina Dalet, que causó Tzimtzum Bet en Malhut de Malhut, y que causó la destrucción? Porque entonces fue posible hacer esta restricción y decir, para estoy utilizando mis vasijas de otorgar, y aquí Malhut de Malhut, hace unos días usted dijo que en la espiritualidad cada acción es medida, y no hay tal cosa como que es un estado. ¿Cómo puede ser que un error ocurra y que cause la destrucción de las vasijas, la destrucción del masaj? Rab, el error no es un error.
porque el Rosh de Nikudim que te daba Beima, que vino de arriba, y el Guf de Nikudim Dalet Gimel se volvió el padre de arriba. En el Guf, lo que apareció fue el discernimiento del Rosh. Esto estaba programado. ¿Cómo ponerlo? Que los datos que existían en el Rosh eran incompatibles con lo que estaba en el Guf, porque el Rosh vino de arriba, este desarrollo de arriba hacia abajo, y el Guf se despertó de arriba en el Guf Dalet Gimel por sobre los tres. Mira, si tú lo entiendes, está bien. Si no, no es tan malo para ahora. Con el tiempo tú vas a tomar algo que simplemente fue entregado. El Creador creó la fuerza y la entregó para crear la destrucción. Es por esto que Rabbi Akiva fue agradecido por, aparte de llorar, él también estaba riendo. Y finalmente todo se destruyó y ahora solo la corrección permanece. Lo que pase es ahora hacia la corrección. ¿Hay alguna diferencia en el sentimiento de que solo Bejinat Dalet tiene el sentimiento de Malhut de Malhut? En la intensidad, Rab, no es algo que puedes identificar desde antes. Cuando quieres ir por todo el premio para recibir para otorgar, esto tiene toda la información desde antes, pero esta parte de información tiene que estar, y todo lo que tú recibes en Jochma para recibir es un discernimiento para que tú seas capaz perdón, no entendí. Gracias, te entiendo, pero entiendo que tengas esta pregunta y va a permanecer hasta que tú tengas el sentido de dónde es. Es algo que existe en todos, pero no podemos decir cómo es que no hay una corrección, no masaje encima de esto. Puedes decir, ok, pero ¿cómo nosotros podemos pasar por esto? Si esta gran luz apareciera y no podemos recibir para otorgar, entonces, ¿cómo es posible? ¿Dónde tenemos esto? ¿En dónde estamos ahora? ¿De dónde tomemos el poder para alcanzar el final de la corrección? Aún así, estamos muy lejos de esto. Sí, cuando son del Nikudim, trata de hacer primero el Zivug, porque es el resultado la destrucción y no la glorificación. Esto es llamado Isklahut, purificación, pero por el medio de la destrucción, porque cada uno de los deseos que querían recibir para otorgar, este deseo que apareció para otorgar, causa destrucción. ¿Qué significan destrucción? Es que la luz superior llega al Partzuf y el Partzuf en algún punto en lo que es recibir para recibir. Esta es la destrucción. Pregunta. Sí, me gustaría que nos enfocara en por qué es la purificación y la destrucción. La destrucción previa y el masaj desaparece y es de recibir para otorgar, y esta fuerza ahora se fue. No existe. ¿Qué hacer? Nada que hacer. Ese es el problema. Que yo, ¿qué puedo hacer? No hay nada que puedas hacer. Después de todo, vamos a revisar y ver que tenemos que
sortear toda la destrucción para que no sea tan pesado. También la purificación de la luz de Masajim, y después de la destrucción hace una mezcla de la percepción de las vasijas con el masaj, y el resultado de esto es completamente diferente. Sí, dice Rabbi, ¿cuál es la pregunta? Y el resultado, no entiendo el proceso, continúa el amigo. El proceso, dice Rabbi, es, vamos a leer otras páginas, una o dos. Y tu problema es que estás siempre preguntando desde antes y estás brincando. 105. Es sabido que la completa medida de cantidad y calidad de las 10 sefirot de Rosh se manifiesta también en Hipashut, de arriba hacia abajo, hasta el Guf. Por lo tanto, como en el Jogot de Rosh, Malhut Mitzvaget retornó y descendió desde Nikvei Enaim al P. Entonces Galgalta Enaim y Nikvei Enaim, que son los Kelim de Panim, volvieron a juntar sus Kelim de Ajoraim, que son su Ahab, y las Orot se expandieron dentro de ellos. De forma similar, en la medida que se expandieron desde arriba hacia abajo al Guf, las Orot fueron jaladas también a sus respectivos Kelim de Ajoraim, que son las Tahim que se encuentran en vía debajo del Parsaf de Atzilut. Sin embargo, debido a las fuerzas de Malhut, en el Parsaf de Atzilut está mezclada dentro de aquellos Kelim. En cuanto a los Od de Melech y Hadad, se encontraron con esta fuerza, partieron todos los Kelim y ascendieron hasta su Rosh. Entonces todos los Kelim de Melech Hadad se rompieron en Panim Ahor, parecieron y cayeron en Biam. Esto se debe a que la partida de las Od de los Kelim es similar a la pérdida vital del cuerpo físico, a la que llamamos muerte. En ese momento, el masaj se purifica de la viud de Bejina Dalet, puesto que los Kelim ya se han roto y han muerto, y solo queda ahí a viud de Bejina Gimel. Entendido, dice Rab, el proceso es el mismo proceso, solo que la razón por la que el caso de Masaj, cuando decide que se va a ir a purificar y recibir para otorgar, y es incapaz de esto y de hacerlo, entonces se está yendo de la mesa y dice, se para y dice, no puedo hacer esto. Ya comí, ya bebí, ya hasta aquí, desde aquí, no. Y se purifica sin usar ninguna vasija de recepción. Que lo que aparece aquí es que recibimos para otorgar y nos construimos a nosotros totalmente, y entonces aparece el comienzo de recibir, y desde el Rosh de Abba Behima no puede identificar que va a recibir para recibir. Cuando aparece en práctica, en el Guf, aparece solo en práctica en el Guf. Esto es algo que pasa a nosotros muchas veces en la vida. ¿Cierto, Nancy? Digamos, Nancy viene hacia mí y me dice, mira lo que estás haciendo esto y esto y esto. Y yo estoy pensando, oh Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero es porque Él lo muestra para mí y yo no puedo verlo por mí mismo. Es decir, mi cabeza está diseñada diferentemente en el cuerpo, hizo algo basado en esto, y solo desde un lado se me está mostrando tal fenómeno. Así es como pasa a nosotros, a todos nosotros, porque nosotros venimos de la destrucción. No solo venimos de esto, sino estamos todavía en la destrucción, y el escrutinio es el que nos muestra que todo lo que descubrimos es son todas las vasijas rotas, y todo lo que aparece, la maldad. Y lloramos por esto internamente y tenemos pena por esto y nos estamos comiendo nuestra propia carne, etcétera, etcétera. Todo esto es porque todas las revelaciones vinieron de la destrucción.
el rompimiento, es decir, que el Rosh y el Guf no se igualaron. Y si el Rosh se igualara con el Guf, todo estaría bien. ¿Dónde aparece? Con, tú sabes, criminales. Y después, voy a robar un banco, voy a tener una gran vida. Yo quiero ser honesto y hice esto y todo está bien. Sin embargo, si aparece que estamos haciendo cosas en práctica que no estarías de acuerdo con esto desde antes, entonces tú te estás comiendo a ti mismo. Es el comienzo de la corrección. ¿Sí? Piénsenlo. Piensa cómo pasa, cómo hay nosotros descubrimos de arriba hacia abajo, que viene de abajo hacia arriba. Pregunta, ¿dónde precisamente están estos discernimientos? Porque en el Rosh, el Masak de Nikbeinaim y el Guf está en el Parza. Rav, no, ¿dónde está el Parza? Continúa la pregunta, bajo Tzimtzum Bet. Rav, Tzimtzum Bet cancela el Parza. No hay Parza. Entonces no estoy claro por qué el Rosh no puede predecir esto desde de verlo. Porque en el Guf hay tal deseo que no existe en el Rosh. No existe en el Rosh. Tú vienes de alguna fiesta. Estás en dieta, todo está bien, estás manteniendo tu dieta. Y tú sabes, los amigos empiezan a presionarte, anda, mira, vamos a tomar una bebida, prueba esto, trata esto es muy bueno y saludable. Tú entiendes lo que yo te digo. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué acerca de todo esto? No hay opción. No lo habías planeado. Lo tenías planeado en tu mente, pero lo que viene al cuerpo, realmente estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, significa que es en las vasijas de otorgar. Pero fuera de esto, no. No, estas son cosas simples. Estamos en el rompimiento, no hay problema aquí. Sí, Barik. Con lo que pasó, ¿por qué después de esto el atentado ocurrió? ¿Por qué Adam Harrison pasó lo mismo? No sé qué es Adam Harrison, qué se escribió de él, qué es lo que quieres, siéntate. Sí, él no sabe nada de Adam Harrison, está preguntando. No, yo quiero que otros aprendan de ti. ¿Sí? El cli roto, que es un cli que no existe. El rompimiento no significa que no existe, existe. Entonces, ¿dónde existe? Dice el estudiante. No hay luz de Hasadim, no hay luz de Jochma. Rav, la luz es algo más. Kli significa deseo. Deseo sin intención de otorgar es llamado un Kli roto, que recibe para recibir y se mantiene con los Reshimot para recibir. Continúa la pregunta. Entonces, podemos decir que acerca de las vasijas de Adat Gamon, ¿alguien recibe para recibir? No, pero ahí no se rompieron, dice el amigo. Entonces, si no se rompieron, son vasijas correcidas en el masaj. Continúa la pregunta. No, me refiero los kelim que están para recibir. La restricción no fue en la luz de Hasadim en el mundo de Adam Kadmon, y esto es, el Tzimtzum nunca existió por la luz, encima de la luz de Hasadim. ¿Ni siquiera ahora, pregunté? No, nunca.
Continúa la pregunta, pero yo recuerdo que usted dijo hace unos días, Señor, yo no puedo estarte enseñando ahorita personalmente. No estás bien, el Tzimtzum no está sobre la luz de Hasadim. La luz de Hasadim no tiene restricción en las vasijas de recibir. Solo vasijas de recibir y están restringidas. Tzimtzum Aleph es recibir para recibir y es prohibido. Tzimtzum Bet significa recibir para otorgar. Fue prohibido porque no hay fuerza del masaj que sean capaces para recibir, para otorgar. Continúa la pregunta. Ok, no hay poder para recibir. Entonces, ¿qué hay en el lugar que no se recibió? No, dice Rab, la luz de Abzak se cancela la segunda restricción. Hay una fuerza de recibir para otorgar. Ellos reciben para otorgar. Pero ¿por qué se rompieron? Porque va a aparecer en Bejinat Dalet, y Bejinat Dalet es el deseo de recibir sin el masaj, que no está siendo cubierta por el masaj. Entonces no recibieron. Pregunta. Ellos recibieron para recibir. Dice Rab. Continúa Rab. Estoy bebiendo y comiendo y en el lugar de alguien, y de repente lo que aparece aquí en mi panza, que yo recibo para recibir, y yo no estaba pensando en otros, y yo estaba totalmente desconectado de la intención y en la acción. Y la acción pasó sin una acción de otorgar. Esto es llamado la destrucción. Continúa la pregunta. No hay acción en el lugar. Tal acción en el lugar es lo que apareció, que no hay masaj por encima de Bejinat Dalet o Dalet. Ok, continúa. Cuando el cli está roto, cuando el cli se rompe, porque muere, porque no se eleva aquí, es decir que no existe, está muerto. Rab, ¿qué es que no existe? ¿Qué? No entiendo. ¿Qué en realidad no existe? Lo voy a explicar, dice él. Yo tengo un cli que yo sé que existe porque la luz entra en él. Yo siento la luz, entonces esto significa que es un cli, ¿cierto? No. No, dice Rab. Esas son condiciones que tú estás dando. Hay un deseo de recibir el que es restringido, que no tiene nada dentro de él. Y es una luminiscencia muy delgada porque es restringida por la luz de Hasadim en la restricción. Pero la vasija no existe. ¿Qué es una vasija? ¿Qué es un cli? Cli significa el masaj, la intención para otorgar después de la segunda restricción, la primera restricción. El deseo de recibir sin una cobertura para otorgar. ¿Qué quiero recibir? Solo recibir. Esto es llamado klipa. No existe en Kedusha. En santidad. No existe ahí. Continúa la pregunta. Esta clipa cáscara es para recibir, del recibir en orden de recibir. La clipa quiere recibir para recibir, dice Rab. No puede ver qué es recibir para otorgar. Como tú. ¿Cuál es la diferencia entre clipa y un cli roto? Rab, clipa indica el deseo para recibir, y un cli roto es el que descubre que está roto. Esto ya está, es un tipo de revelación de providencia. Muy bien, ya terminamos contigo. ¿Ya te despertaste? Gracias a Dios. Rab, hola. Dice Terrence. Buenos días. Hay algo que no es muy claro. Perdón, Rab, ¿puede repetir cómo es posible que hay destrucción y antes hubo Tzimtzum Aleph, la primera restricción, tenía el masaj y no está claro? El Creador creó el deseo de recibir y las 4 vasijas de recibir. ¿Correcto? Sí. Él
y lo quiere llenar con luz de Ein Sof, ¿correcto? ¿Recibe o no recibe? ¿Ve? Ya están con esto. Ya terminaron. ¿Recibe o no recibe? ¿Recibe o no recibe? No escucho. Aún no escucho. Si no lo dicen anónimamente, entonces él recibe para recibir o para otorgar. Para recibir incorrecto. ¿Cómo lo recibe? Para otorgar incorrecto. Solo recibe. Antes del masaj, ¿qué masaj? Dice las 4 luces tenemos un deseo de recibir, Vejinat Dalet, recibe. Él recibe, ¿cierto? Sí. ¿Para recibir o para otorgar? Para recibir. No para recibir, dice. Y no para otorgar. Él solamente recibe. Solo recibe. No hay intención ahí, dice. No hay intención. Ahora, cuando comienza a sentir la pena, la vergüenza y su actitud hacia el anfitrión y del otro lado, etcétera, esta estipula la condición de que yo quiero recibir solo si puedo darle porque de otra manera no puedo darle nada y solo estoy recibiendo. Pero si yo recibo para darle a él, yo no estoy considerando esta recepción. Al contrario, esta vergüenza se vuelve honorable. Esto es lo que él ve en su estado Vejinat Dalet y determina que es solo para otorgar. Y esto significa yo puedo estar en adhesión con el anfitrión. Y él está para mí, yo estoy para él. Y aquí es con lo que trabajo. Y todas las acciones de Galgalta, Absag, es solo para igualarme con el anfitrión. Y es por esto que... Y así es como venimos al mundo de Nekudim en Katnut. Y ahora tenemos la oportunidad de recibir para otorgar. ¿Por qué? Porque la fuerza divina descendió del tabur, el tabur general, y puede dar estas vasijas que están debajo del tabur, vasijas que están debajo del tabur de Galgalta, y esto es recibir para otorgar. Lo que Galgalta no puede hacer, ahora puede ser hecho. ¿Cómo? Por las vasijas de recepción mezclándose con las de otorgar y las vasijas de otorgar bajando desde arriba del parcha hacia las vasijas debajo del parcha. Entonces las vasijas debajo del parcha son capaces de recibir para otorgar. Es decir, Binah, el cual estuvo enteramente encima del Parza, ahora puede también expandirse por debajo del Parza para dar fuerza ahí y poder dar fuerza para otorgar. Y lo quieren hacer y lo hicieron. Y tuvieron una intención pura, pero el corazón de piedra estuvo mezclado ahí, es decir, una parte de Malhut que no puede integrarse con Binah, que no puede recibir esta fuerza de otorgar. Y es por esto que por eso se rompió, y es por eso que el mundo de Nekudim se rompió. Continúa la pregunta. Tzimtzum Aleph, la primera recepción, ¿la recibió o no recibió? Continúa, no entiendo a qué te refieres. Después de Tzimtzum Aleph, recibo, ahora tengo el masaj. Yo tengo el masaj ahora. Y yo recibo para otorgar, ¿cierto? Dice Rav. Continúa. Y después de todo, entonces dice que hubo una oportunidad
de recibir más. ¿Esto es lo que pasó? Sí, dice Rab. ¿Es la luz de Absag? Sí. Entonces, ¿puede explicar esta peculiaridad? ¿Por qué? Si tú preguntas por la fuerza de otorgar, es la fuerza de otorgar. Continúa la pregunta. ¿Por qué yo no estoy en el estado donde me siento bien en continuar? Porque necesitas descubrir el rompimiento, dice Rab. Necesitas leer más y pensar. Ok. Estarán cansados, ¿no? ¿No quieren tomar un receso? ¿Dónde estamos? 106. Y en cuanto al aviud de Bejinadalet fue revocado del Masaj de Guf por el rompimiento, este aviud también fue revocado de Malhut en Abba Behima de Rosh. Esto se debe a que el aviud de Rosh y el aviud de Guf son la misma cosa, excepto que uno es potencial y el otro es en hecho. Por lo tanto, el Sibug en ese nivel de Keter se detuvo también en el Rosh de Abba Behima también. Y los Kelim de Ahoraim, los Ahab que complementaron el nivel de Keter, volvieron a caer al grado debajo de ese, es decir, Sat. Esto se llama revocar en Ahoraim el nivel de Keter de Abba Behima. De esto se desprende el nivel entero. Estas vasijas fueron revocadas y esto es considerado que todo el nivel entero de Tamnim de Nikudim que comprende el Rosh de Guf se retiró. ¿Preguntas en esto? ¿En esto? Pregunta, ¿por qué escribe que el aviud Bejinat Dalet del Masaj de Guf fue cancelado por el rompimiento? ¿Había aviud Dalet en el Sibuk? Por supuesto, dice Rab, Abba Behima lo hizo en Bejinat Dalet. Continúa la pregunta, ¿y por qué decimos que el Sibuk de Abba Behima de Tzon le llamó y fue por sobre el Rosh de Bejinat Dalet? Esto no es importante, dice Rab. ¿A qué se refiere? Continúa la pregunta. Rab, porque Abba Behima hizo este Reshimó. Esto fue en un grado completo. ¿Qué rompimiento? No es de acuerdo al aviud de Guf. El aviud de Guf es el Masaj de Guf. Continúa la pregunta. Masaj de Guf. ¿Encima de qué Guf está? En Bejinat Dalet. ¿Y qué Reshimot? Reshimot de Bejinat Dalet que se elevó del Guf de Rosh de Abba Behima. Pero dijimos que el Reshimot es Gimel. Gimel es algo aparte. Esto fue referible al Nehideak. Este es algo completamente diferente. Aquí estamos hablando de Man, que se elevó del Guf al mundo de Nikudim, del Rosh al mundo. Se fue al mundo de Yehidah. Perdón. Uno no tiene nada que hacer con el otro. Déjalos ir. Lo sabrás gradualmente. 107, por favor. 107. Y como la luz superior no deja de brillar, volvió a hacer un sibuk sobre el aviud de Bejinat Dalet, que quedó en el Masaj de Rosh en Abba Behima, engendrando 10 sefirot del nivel de Jochma. El Guf de arriba hacia abajo se expandió hasta Sefira Gesed,
Y este es el segundo Melech de Nikudim. Este también se extendió a Bia, se rompió y pereció, a cuyo tiempo se revocó del masaj de Guf y de Rosh, y el labio Vejina de Gimel. Además, los Kelim de Ahoraim que vienen a ser Ahab, que completó en el nivel de Ababeima, fue revocado nuevamente y cayó al grado de abajo, al Sat, al igual que ocurrió en el nivel de Keter. Luego se llevó a cabo el Sibug en el Abiud de Bejinat Bet que quedó en el Masaj, engendrando 10 sefirot del nivel Binah. El Guf de arriba abajo se expandió dentro de la Sefira Geburah, y este es el tercer Melech de Nikudim. Este también se extendió dentro de Bia, se rompió y murió, revocado también en el Abiud de Bejinat Bet en el Rosh y Guf, y también poniendo fin al Sibug que estaba llevándose a cabo en el nivel de Binah en el Rosh. En la Joraim del nivel de Binah de Rosh cayó a Sat, el grado debajo del suyo, y entonces el Sibug se llevó a cabo en el Abiud de Bejina Aleph, que queda en el masaje, engendrando 10 sefirot de nivel de Serampin. Además, su Guf de arriba abajo se expandió dentro del tercio superior de Tiferet. Esto es lo que es llamado, dice Rab, la tercera parte de Tiferet en Het, en Geburah. Estas son apelaciones, son 10 sefirot de arriba hacia abajo. Sin embargo, esto tampoco duró y su luz también se retiró de ahí. De este modo, el Abiud de Bejina Aleph se ha purificado tanto en Rosh como en Guf, y el Ahoraim de nivel de Tzad cayó a Sat, que es el grado debajo del suyo. Continúa. Hay algo más que solo discutir. Galgalta, Absak, es decir, hasta el Sibuk de Bejina Dalet. En Abba Beima, la luz se expandió hacia abajo, desde arriba hacia abajo, de arriba abajo. Esto es llamado, se expandió en Sefira Dat. Entonces, la pantalla se fue purificada, es decir, el rompimiento. No importa, el masaje desaparece. Pero la continuación de la acción está en la purificación. No hay diferencia. El siguiente Reshimot se revela en Abba Beima, haciendo un Sibug en el Reshimot de Bejinat Hillel, y la Suk se expande a Bejinat Gimel. Esto es llamado, que después de esto el rey de Gesed se expande, y esto es como llamado. Este es un grado completo, 10 sefirot. Esto es llamado Melech HaGesed, el King de Gesed. Es solo un nombre, una apelación. Pero se rompió y murió. Pantalla, rompimiento, decimos se murió. Las vasijas caen hacia abajo y veremos lo que esto significa, cómo todo está organizado. Y entonces tenemos Sibug en Rosh de Bejina, y la expansión del Sibug, que es llamado, ¿cuál rey? Dat. Gvura. ¿Por qué? Porque es el tercero. Dat, Gesed, Gvura. Y el cuarto rey, Tiferet. Sí. Eso es todo. No hay nada más. Tiferet es superior, no importa. Por esto, se termina el Sibug en la Babeima y todo es purificado, porque no hay más Reshimot, con lo cual hacer Sibug de Haka. Entonces, esto está haciendo en la Babeima, no Reshimot Dalet Gimel, pero en esto tenemos adicional 4 parsufim para Bajar Tiferet, que son Netzach, Behot, que están juntos, Yesod y Malchut. Y así es como tenemos 4 parsufim en Gimud, llamados Gimel, y que son Gimel Bet.
8 Partsufim. Y con esto, el Gadlut del mundo del Nekudim está concluido. Son 8 Partsufim rotos porque el Malhut estaba mezclado en ellos. La Malhut que no estaba corregida, y es por esto que es llamada los 8 reyes que murieron en Malachim. Malachim del mundo de Malhut, reyes ellos murieron, que ellos causaron, porque causaron que la luz se fuera, es decir, la intención para otorgar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos algo muy especial. Vasijas de recepción que aparecen, que se rompen, pero con la pérdida de las pantallas, pero con la primera restricción, todo desaparece. También se mezclan con las vasijas de otorgar, donde en la santidad es el Partsuf, y el Partsuf se rompió. Es el entero Partsuf de Malhut, que es conectado con Bina, y todo se rompió. Esto significa que las vasijas de Bina entraron en Malhut y se mezclaron ahí de tal forma que y también cada detalle en Bina hay una mezcla de Malhut. En esto, este es el resultado del rompimiento. Un resultado altamente importante, porque sin esto no hubiéramos llegado a ninguna corrección. Esto es por un lado. Por el otro lado, lo que aparece en el rompimiento es la gran luz, que quería vestirse para otorgar, y la corrección correspondiente a esto, este corazón de piedra o al deseo de recibir para recibir, en el cual no hay pantalla, no hay intención para otorgar. Es decir, este punto es la esencia de la fundación de la criatura, lo que separa del Creador y todo. Es por esto que crece desde este punto y se llama criatura. Pero este no es el caso. Aprendimos que las fuerzas de arriba se expanden y argumentan, se cancelan una a la otra, son fuerzas. Porque esto es mucho en construir el universo y la Tierra, las fuerzas graduales que se igualan una a la otra y se separan una de otra, y así continúan. Pero aún no hay deseo aquí que se paren frente al Creador independientemente. Ahora, por el rompimiento, nosotros empezamos a ver el sistema que podemos tolerar, el deseo de recibir para recibir, y el deseo de recibir para otorgar, y la mezcla de estas fuerzas. Y entonces nosotros llegamos cada vez más cerca y más cerca hacia la realidad del Partsuf, que llamaremos criatura, ser creado. Pero sin esto no hay tal cosa. Tenemos que esperarnos para esto más y más. El medio ambiente que puede influenciar el Katnut y el Gadlut. Y entonces la criatura
existirá y será opuesto al Creador independiente por un lado y por otro lado permanecerá con el Creador y querrá ser como Él. Para esto hay una preparación adicional para poder continuar. Bueno, ya basta de filosofías. Esto será revelado. ¿Quieren pasar a algo más o quieren continuar? ¿Quién quiere continuar? ¿Y quién quiere moverse? Ok, movámonos. 109, 108. Vamos a leer 108. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים.